dicho con nuestra sesión. Recordamos las sesiones uno y 2, que fue la primera eh, allá por octubre, me parece que fue, la historia de las formas de vida consagrada, y la segunda, que la tuvimos en noviembre. En diciembre os dimos vacaciones y no tuvimos nada. La segunda fue sobre los predecesores de los institutos seculares, digamos un poco de casi prehistoria de los institutos seculares. Pero ya entramos propiamente, según este calendario que tenemos, en lo que es la historia propiamente dicha, que yo lo titulé La intuición de los primeros fundadores. Pero para llegar a esa parte, de todos modos, voy a haceros una pequeña o larga, no sé si me enrollaré mucho, si me alargaré, una introducción antes de llegar a esa intuición de los primeros fundadores. Eh, a pesar de todo, vamos a seguir llamándolo así, intuición de los primeros fundadores de institutos seculares, ¿vale? Bueno, digo ya lo mismo que he dicho otras veces, si en cualquier momento queréis pues comentar algo, pedir aclaraciones, pues no tengáis problema y me lo decís. Yo ahora mismo he quitado la visualización vuestra, entonces solo veo mi presentación, pero tengo aquí al lado por si acaso alguien me pregunta, pero cualquier cosa me preguntáis. Siempre dejaré un poquito de tiempo al final para que haya también tiempo para comentar y hablar. Sí que me oís bien, ¿no? Sí, sí. Sí, Vale, sí. perfecto. Bueno, la primera pregunta retórica que hago para que yo mismo os pueda contestar es ¿cuál fue el contexto histórico y eclesial en el que surgieron los primeros institutos seculares? Y en este sentido nos vamos a situar en un periodo que podemos decir que es el periodo anterior a la gran Carta Magna de los institutos seculares, que es la Provida Mater Ecclesia, en 1947, la que dio, digamos, carta de ciudadanía a los institutos seculares, que escribió el Papa Pío XII. Pero antes de esto, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió especialmente en la primera mitad del siglo XX y finales del siglo XIX? Bueno, pues ahí nos situamos, ¿vale? Tengo que decir esto como una afirmación inicial que es así. Es un desarrollo complejo. Vais a ver que voy a hablar de como muchas raíces de los institutos seculares, muchos nacimientos, muchas apariciones de realidades que todavía no eran institutos seculares, pero que se iban acercando. No os preocupéis y no os perdáis, aunque veamos pues los distintos ramajes que van dando formación al árbol y a veces nos podemos perder un poco. Luego creo que intentaré, si no hoy, otro día, hacer un poco una síntesis. Pero ahora tenemos que aceptar que es un desarrollo complejo. A ver, en el siglo XIX, al final del siglo XIX, se dan las primeras asociaciones de laicos con deseo de consagración. Y la Iglesia, viendo esta realidad, dio un decreto, digamos, no es una, digamos, una exhortación apostólica, ni es una encíclica, pero sí, desde el punto de vista canónico, empezó a ordenar este tema y decidió dar pues, este decreto Eclesia Católica del 11 de agosto de 1889. ¿Qué se dice en ese decreto? Pues es un decreto en el que se reconocen las pías asociaciones, se llamaban así, y por eso el nombre en castellano se llamó en un tiempo Pía Unión, eh, a, digamos, estos grupos de laicos, laicas que se reunían y que en principio Nacho Cata, ¿verdad? permanecían en el mundo.
es decir, no se separaban de... Exploté. ¿Perdón? ¿Hay algún problema? Ay, madre mía, ¿verdad? Vamos a ver. Por No hay favor, ningún apagamos problema, los ¿no? audios todos. Ese es el problema, que alguna tiene el audio encendido. Ah, vale, vale. Vale. Bueno, pues decía que tenían, digamos, un carácter secular, permanecían en el mundo, no llevaban hábito, aunque tenían pues una vinculación fuerte con un deseo de consagración. Pero los vínculos no eran reconocidos todavía por la Iglesia como vínculos de consagración, ni tampoco se asumían delante de un superior, sino que cada uno los asumía de modo privado. Y normalmente estas asociaciones se ponían bajo el amparo o la jurisdicción de un obispo, el obispo de la diócesis. No se habla en ese decreto de consagración, pero sí que se empieza a reconocer que sus miembros pueden vivir los consejos evangélicos sin reconocer vida consagrada, repito, ¿vale? O sea, esto es algo con lo que la Iglesia empieza a dar forma. ¿Cómo surgen estas asociaciones? ¿Por qué surgen? ¿Qué es lo que las hacen hacer? Bueno, pues hay que ver que es una, vamos a decirlo de así, una reacción ante una situación grave de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pero que venía antes, prácticamente desde la época de la Revolución Francesa e incluso antes. Es decir, sobre todo hay tres fenómenos culturales que preocupan a la Iglesia y preocupan a todos y especialmente a estos laicos, laicas que eh, tienen ese deseo. Primer fenómeno, el ateísmo difundido especialmente en el mundo de la cultura. Segundo, una mentalidad materialista, economicista, que se iba metiendo para interpretar la historia y la sociedad. Y tercero, un fuerte anticlericalismo. Hay momentos de persecución y de situaciones realmente de violencia contra, pues sobre todo los sacerdotes o las religiosas, los religiosos o todo tipo de manifestación cristiana. Ante esto, la Iglesia en general empieza a preocuparse, pero algunos mm, pues de estos laicos, voy a decir laicos en general, pero entenderme que asocio laicos y laicas para no tener que repetirlo siempre, ¿vale? Algunos de estos laicos empiezan a tomar un compromiso de que ellos tienen que vivir en ese mundo dando testimonio de su fe. Esto, por ejemplo, es lo que hizo la Acción Católica. Primero fueron movimientos de laicos que ya en el siglo XX, especialmente el Papa Pío XI, es el que da carta de ciudadanía a esta acción católica y la pone en marcha en Italia y luego se extendería por todo el mundo y que dio muchísimos frutos apostólicos y de vida cristiana en la iglesia. Y bueno, aquí en la foto he querido ponerlo, este que vemos aquí, que se está riendo, está pues fumando, etcétera, es Pier Giorgio Frassati, que ha sido beatificado, perdón, canonizado ahora en el jubileo, precisamente, uno de los que, junto con Carlo Acuti, pues también este Pier Giorgio Frassati. Y él formaba parte de esta acción católica, era uno de los hombres más, bueno, murió muy joven, ¿no? Pero fueron frutos importantes de movimientos, asociaciones laicales que buscaban, iban pidiendo esa consagración. Bien, los que estudian esto dicen que se fueron pues perfilando como dos tipos de asociaciones. Em, el Código de Derecho Canónico anterior al nuestro, el nuestro es de los años 80, pero antes la Iglesia hizo el esfuerzo de configurar unas normas
del régimen canónico, de cómo se aprueban institutos, de las normas que tienen que tener, y lo hicieron en 1917. Bueno, pues ya antes de ese código de derecho canónico de 1917 existían lo que llamaban por entonces asociaciones sin vida en común, que surgen de alguna manera porque las órdenes religiosas han sido prohibidas, por ejemplo, en Francia, en España también hubo una época, y en otros lugares a consecuencia de la Revolución Francesa. Entonces surgen estas asociaciones sin vida en común que de alguna manera continúan lo que no pueden hacer las órdenes religiosas. Siempre tendrán, digamos, una vinculación muy fuerte a las órdenes religiosas y más bien ese carácter religioso. Pero al mismo tiempo surgen, en torno sobre todo ya a principios del siglo XX y más todavía en torno a los años que van de la Primera Guerra Mundial a la Segunda Guerra Mundial, surgen las primeras asociaciones que después van a dar lugar a los institutos seculares. Surgen por el deseo de vivir en la sociedad frente a esos peligros que he nombrado antes que amenazan a la sociedad y que de alguna manera quieren vivir su apostolado y su testimonio de vida cristiana en medio del mundo. No suelen tener actividades solamente de tipo religioso, sino también de tipo no religioso. ¿A qué me refiero con esto? Pues, por ejemplo, obras de caridad, por ejemplo, asociaciones de maestras, por ejemplo, el poner en marcha iniciativas sobre la doctrina social de la Iglesia, de ayuda a los pobres, etcétera. Digo que no son actividades exclusivamente de tipo religioso. Tipo religioso me refiero a una procesión, actos de culto. No, son actividades de otro tipo. Y estas asociaciones son las que después, como digo, van a pedir ese deseo de consagración. Entre 1917, el Código de Derecho Canónico, y 1947, la Provida Mater Ecclesia, que es cuando se da el paso libre a los institutos seculares, la Iglesia a todas estas asociaciones fue dando tres soluciones. Es decir, imaginaos, llegaba una asociación de mujeres, por ejemplo, pues eso, vinculadas, pues muchas de ellas maestras que tenían un deseo de consagración, habían sentido una llamada del Señor y no querían el camino del matrimonio, sino que habían dedicado consagrarse al Señor, pero no querían como religiosas, sino querían seguir en las escuelas, en sus familias, pero con un deseo de consagración en el mundo. Bueno, pues la Iglesia en aquel momento daba tres soluciones. O entraban en una orden religiosa dedicada a la enseñanza, fuera nueva, de nueva creación o de las que ya existían. Segunda solución, que quedaran más o menos como una asociación pía o una pía unión vinculadas al obispo, pero no era vida consagrada ni vida religiosa. Era simplemente una asociación pía, vamos a decirlo así. Y tercera solución, que según lo que había dicho Benedicto XV, que fue un papa, el Papa Benedicto XV estuvo de 1914 a 1922, él había indicado a algunas asociaciones que se apoyaran en las órdenes religiosas y que constituyeran lo que eran las terceras órdenes. Es decir, se suele decir, primera orden es, por ejemplo, Santo Domingo, los dominicos. Después, segunda orden serían las dominicas y tercera orden, una orden más de seglares, etcétera, más vinculada a la vida en el mundo, pero al fin y al cabo en algunos casos pasaron a ser directamente formas religiosas. Bien, esta era la solución que provocó luego muchas tensiones, esta última solución, pero no me voy a detener en esto. Como veis, no
se acepta directamente la consagración en el mundo, tal como después sí se aceptará en 1947. En aquel momento no se veía y quedaban estas. ¿Qué pasó? Pues que muchas de estas asociaciones se sentían desalentadas porque ellas sentían que Dios les llamaba a una consagración en el mundo, pero la Iglesia no tenía todavía cauce jurídico y por eso no podían hacerlo. Internamente, estas asociaciones, bueno, se organizaban cada una de distintas maneras, según los fundadores, según orientaciones de algunos obispos. En principio se rechazaban las formas religiosas, es decir, rezos en común, el hábito, dedicarse todos a una misma obra, eso lo dejaban de lado. Querían vivir insertados en la sociedad y al mismo tiempo llevar una vida de perfección cada uno en su profesión. Es la idea que, como vemos, pues es el germen de lo que es la vocación de los institutos seculares, pero todavía no estaba reconocido. ¿Se va entendiendo hasta aquí? Sí, Sí, ¿Alguna duda o alguna cuestión? no. Sigo adelante. De todos modos, luego dejaré tiempo para que preguntéis, ¿vale? Bueno, en medio de todo esto van pasando distintos papas y un papa, pues que fue en este sentido bastante abierto a estas asociaciones y acogió y estuvo a punto, lo que pasa que murió antes de, prácticamente él había preparado la Provida Mater Ecclesia, que en realidad luego fue Pío XII quien la firmó y la dio a conocer, ¿no? Para todos. Pero Pío XI, eh, bueno, pues era un papa muy abierto a las asociaciones laicales que tenían deseo de consagración. Y encargó a un franciscano, que luego hablaremos mucho de él, el padre Gemelli. Era un sacerdote franciscano, luego lo presentaré un poco más en detalle, que tenía amistad con Pío XI. Y junto con él, pues otra persona, Armida Barelli, que también hablaré de ella, que es cofundadora con el padre Gemelli de un instituto secular, pues le hablaron mucho de estas asociaciones y el deseo de consagración. Entonces, Pío XI y una de las congregaciones, en aquel momento la congregación, solo había dos congregaciones, y la congregación del concilio, se llama así, pues encargaron al padre Gemelli que tuviera una reunión con algunos de los dirigentes fundadores de estos, lo dijeron así, modernos institutos. Y así lo hizo. El padre Gemelli pues escribió cartas a distintas asociaciones por toda Europa y se reunieron entre 20, 30 institutos, vamos a decirlo, asociaciones en Suiza, en Saint-Gall, en el año 1938, prácticamente a las puertas de la Segunda Guerra Mundial. Pero lograron reunirse allí y la intención era buscar y crear, digamos, una petición para que la Iglesia pues les reconociera como una forma jurídica de consagración en la Iglesia. Estas asociaciones que venían, a ver, tengo un artículo sobre quiénes eran cada una de ellas y la verdad es que es muy interesante. Curiosamente no había ninguna española en aquel entonces. Había unas cuantas italianas, unas cuantas francesas, alemanas, de Bélgica, de Austria, etcétera, de distintos lugares de toda Europa. Y se dieron cuenta que curiosamente, no habiéndose conocido nunca, tenían casi todas las mismas aspiraciones. Y bueno, pues eso fue un gozo grande de ver cómo el Espíritu Santo iba suscitando este deseo en distintos lugares en la iglesia.
y decidieron pues pedir ese reconocimiento de esta forma de vida consagrada. Lo que hicieron es intentar ponerse de acuerdo y votar estas tres solicitudes. Primero, que reconocieran al laicado consagrado como un estado de vocación, como existe el matrimonio, el sacerdocio o el estado religioso en aquel momento. Segundo, que las asociaciones tuvieran la posibilidad de pronunciar el voto de castidad, que era, digamos, lo que distinguía inicialmente directamente frente al matrimonio, digamos. Y, claro, no se atrevían en principio, aunque ellos deseaban, los otros dos votos de la vida consagrada, pero claro, como dices, bueno, es que claro, castidad, pobreza y obediencia son los votos de los religiosos. Entonces dijeron, bueno, por lo menos que nos permitan promesas de pobreza y de obediencia. Vale, esto lo hicieron así. Es verdad que no se llegó a votar totalmente porque hubo algunas dificultades, algunos sí que querían votos de pobreza o obediencia, otros decían, no, pero es mejor no pedirlo. Bueno, el caso es que al final salieron con la idea de que el padre Gemelli llevara al Papa todas estas peticiones y que vieran a ver qué se podía hacer. ¿Cómo eran estos laicos, laicas que se reunieron allí? Pues en el fondo, pues igual que nosotros, son laicos convencidos de haber recibido una llamada de Dios, que buscaban unirse en esas asociaciones, consagrándose a Dios para la evangelización del mundo y deseaban una aprobación de la Iglesia. Vivían, según lo que se contaron allí, según las actas que tenemos de ese congreso, pues cada uno vivía de su trabajo profesional, algunos se dedicaban mucho al apostolado, eh, tenían esa sed de consagración, vivían muchas veces con sus familias, en medio del mundo, sin abandonar el trabajo, pero con ese deseo, como digo, fuerte de entregarse totalmente a Dios. ¿Qué pasó? Pues que no había llegado el momento. El padre Gemelli, como digamos resumen de todo lo que vivió allí, escribió una memoria, un memorial que se llama en italiano, bueno, lo traduzco en italiano, pero creo que se entiende, una memoria histórico-jurídica canónica sobre las asociaciones de los laicos consagrados a Dios en el mundo. Así se llama. Y es un memorial que curiosamente estuvo a punto de desaparecer, por lo que contaré ahora, eh, y que lo escribió en colaboración con otro que tenía estos deseos, digamos, Dossetti, y se lo presentó a, a Pío, en aquel momento ya a Pío XII, que ya, digamos, se había producido la sucesión, a la Sagrada Congregación del Concilio y a los cardenales que estaban allí, ¿no? En Roma, en ese momento. Y lo que pedía en el fondo es, bueno, exponía todo lo que habían vivido allí y pedía pues que les dieran la posibilidad de consagrarse a Dios, un cauce jurídico según el código de 1917, que era el que regía en ese momento. Pero de manera improvisada, bueno, más que improvisada, perdón, de manera imprevista, al cabo de poco tiempo, él lo presenta en, no sé, a mediados de 1939 y en noviembre de 1939 llega una orden tajante del Santo Oficio, es decir, de la Inquisición, en este momento era el Santo Oficio, de retirar y quemar todos los ejemplares de esta memoria. Y el padre Gemelli, que era un hombre de obediencia, pues dijo, él quemó todo lo que él tenía, pero resulta que la secretaria que trabajaba con el padre Gemelli, pues conservó un ejemplar y le dijo, bueno, esto ha costado mucho, tal, vamos a dejarlo aquí. Y ese ejemplar es el que luego sirvió de base
para la Provida Mater Ecclesia, muchos textos de la Provida Mater Ecclesia fueron precisamente tomados de esta memoria. Entonces, bueno, Dios quiso el buen hacer de esta secretaria que dijo, hombre, yo creo que esto es muy valioso y lo dejó ahí, lo conservó. Como, digamos, ella no se sentía sometida a obediencia, no era persona consagrada, entonces pues ella dijo, bueno, voy a conservarlo, aunque sea simplemente para ver el trabajo que hemos hecho. Y eso hizo que no se perdiera, porque es un documento muy, muy valioso, ¿no? Pero en ese momento ya se había puesto, iniciaba la Segunda Guerra Mundial y se había puesto un veto del Santo Oficio de que no, esa forma de consagración no se podía tener en la iglesia. Y ahí se quedó. Y os voy a dejar con la intriga de qué pasó después, porque ahora quiero pasar, después de esta larga introducción, que más o menos ha sido media hora, la primera media hora, quiero pasar a cuál fue la intuición de los primeros fundadores. He descrito un poco el contexto, la situación eclesial, la situación social del momento. He llegado prácticamente hasta el umbral de casi de la Provida Mater Ecclesia. Pero ahora quiero ver con todas vosotras qué pensaron, qué dijeron y qué vieron los primeros fundadores de los institutos seculares, de estas asociaciones de que hemos hablado, porque en principio eran así, eran asociaciones, y que les llevaron a seguir pidiendo especialmente y ofreciéndose para que esto fuera una realidad. Y como era cosa de Dios, pues gracias a su empeño y sobre todo gracias al Señor, pues esto se pudo hacer. Voy a traer delante de vosotras a unos cuantos fundadores. No voy a traer a muchos, simplemente los más significativos, los del inicio, los que, digamos, abrieron el camino. Podríamos hablar de muchísimos más, pero solo he querido señalar algunos, ¿vale? Primero decir que la experiencia de todos es muy parecida, de todos los fundadores. Casi ninguno de ellos pensó en fundar nada, sino que se vieron impulsados por el Espíritu Santo a crear una realidad nueva. En algunos casos, incluso en contra de su voluntad, porque ellos pensaron, bueno, entonces vosotras queréis consagraros, venían un grupo de mujeres o un grupo de hombres, queréis consagraros como un instituto religioso, ¿no? Y no, 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 no queremos eso. Y yo decía, pero bueno, si es que no hay nada más. Bueno, pues sin embargo, todos ellos tuvieron esa experiencia en personas que se dirigían con ellos o que pertenecían a grupos apostólicos que ellos dirigían o grupos de oración, pues se encontraron de esta manera. Es muy curioso el tema, bueno, es muy de Dios, la coincidencia de todos estos fundadores. El primero que tengo que hablar, que ya lo he presentado un poquito, es Agostino Gemelli. Es un hombre controvertido. La biografía que una de sus hijas de un instituto secular de los que él fundó, pues digamos que titula precisamente así, un hombre difícil, porque según dicen los que le conocieron, pues era un hombre de un carácter pues muy, muy alegre, pero también muy irascible y tenía mucho genio. Es conocido porque, bueno, él eh, había nacido en una familia de Milán no creyente, más bien él incluso militó en el Partido Socialista y era de los que estuvieron a punto de quemar iglesias, etcétera, pero Dios le salió al paso, se convierte y se hace franciscano. Y después toda esa fogosidad y ese fuego que tenía, digamos, pues lo desbordó precisamente en las obras del Señor. Eh, Fue profesor de psicología durante la Primera Guerra Mundial, como médico y como sacerdote trabajaba con los soldados,
eh, fue el fundador de la Universidad Católica del Sagrado Corazón del Sacro Cuore en Milán, una gran universidad, posiblemente una de las mayores universidades católicas del mundo, eh, que sigue actualmente y tiene mucha vitalidad. Fue rector hasta su muerte. Y muchas otras cosas que no tengo tiempo de contar, pero es una personalidad increíble. Lo que pasa es que tuvo ahí un encuentro desafortunado como él era psicólogo, los superiores franciscanos le pidieron que examinara en principio todos los fenómenos místicos que se estaban dando con el Padre Pío. Y ahí tuvo un desencuentro. Además, no fue buena la relación entre ellos dos. Y eso ha lastrado mucho, mientras que el Padre Pío pues, ha sido reconocido como santo. En cambio, Gemelli, por ese juicio psicológico que dijo, no, no, yo creo que aquí no hay un equilibrio, tal, no sé qué, eso le ha lastrado a él y su proceso, por ejemplo, de canonización está absolutamente parado. Hasta ahí. Pero aún así, bueno, dejo eso aparte. Trabajó especialmente con laicos y fue el que intuyó, por su relación con los laicos, que los laicos necesitaban esa forma de vida consagrada, que es lo que condujo a los institutos seculares. Tenía mucha amistad, era un hombre de muchísima capacidad de relación y tenía mucha amistad con el Papa Pío XI, como he dicho antes. Y eso les llevó a presentar esos deseos y el Papa Pío XI le confió, le encargó a él que fuera trabajando en este tema, ¿no? Eh, Hizo sobre todo en tres grandes obras, que fueron la Universidad Católica de Milán, como he dicho, la obra de la Realeza de Cristo, que es una obra apostólica para difundir la liturgia y el Evangelio en toda Italia, impresionante, de formar a catequistas, etcétera, y los tres institutos seculares que él va a fundar. Aquí le vemos, en la foto es el que está, aquí casi se sale de la foto. Ahí el hombre ya muy mayor tuvo varios accidentes, porque él, franciscano, pues era piloto de avión, y conducía muy rápido, y tuvo varios accidentes de coche. El último casi le dejó paralítico completamente. Eh, pero ahí le vemos pues con Pío XII y detrás está también Armida Barelli, que es su colaboradora, y que con él fundó las Misioneras de la Realeza de Cristo, que es, digamos, casi el primer instituto secular que fundaron en Asís, ¿no? Después fundó también los Misioneros de la Realeza de Cristo, eh, que es un instituto con mucha influencia en la vida cultural, social y política italiana, porque ha fundado, quiero decir, ahí hubo laicos muy importantes en Italia y en la vida política, diputados, incluso algún presidente de la República Italiana. Ahí es nada. Me callo, pero formaban parte de institutos seculares, de este instituto secular. Y luego también la rama de los sacerdotes misioneros de la Realeza de Cristo. Los tres institutos nacidos, digamos, de la impronta franciscana, impronta del padre Gemelli. En concreto, el proyecto para las misioneras, pues él vio pues, que serían vírgenes consagradas. En principio, claro, cuando todavía no existían los institutos, estamos en 1919, pues concibe algo así como unas terciarias franciscanas, pero laicas, bien preparadas en sus estudios, en su inserción social, en el trabajo, que vivan en el mundo, seculares en el aspecto, pero, decía él, religiosas en su interior. El modelo era nada menos que la Virgen María. Para él era virgen y apóstol en medio del mundo. Pues ahí están
estas mujeres que han seguido. Yo conozco a unas cuantas misioneras actualmente y bueno, de las misioneras de la Realeza de Cristo, a lo mejor, no sé si María Elena conoce a Daniela Leggio, que está en la congregación de Roma y que se ocupa de los institutos seculares, pues es de ellas. O sea que, bueno, ahí hay, digamos, muchísima vida detrás. El padre Gemelli puso 4 fundamentos en los institutos que él fundó. Primero, el tema de los consejos evangélicos. Para él era fundamental que se profesase castidad, pobreza y obediencia. Segundo, permanecer en el mundo. Esa es la secularidad, digamos. Tercero, el tema de trabajar entre los hombres. Eso significa sobre todo pues infundir el espíritu, en su caso la espiritualidad de San Francisco de Asís, y la vida sobrenaturalizada, especialmente a través de la vida en la familia, en la propia profesión, en hacer una elevación sobrenatural de la vida. Dejo ya a Gemelli y paso a la que fue, digamos, su alma gemela. En realidad, Armida Barelli es la fundadora de este instituto de las misioneras de la Realeza de Cristo y fue colaboradora del padre Gemelli en todo este tema, ¿no? Ella se la conoce mucho en Italia porque fue la animadora de la Acción Católica, concretamente de la Juventud Femenina de la Acción Católica. Son cosas diferentes, pero esta era una obra apostólica que el Papa Pío XI había querido llevar adelante y se lo encomendó, especialmente en la parte femenina, a Armida Barelli. Ella recorrió toda Italia y claro, en medio de esta, digamos, esta acción apostólica, muchas jóvenes pues tenían el deseo de consagración y se lo manifestaban. Decían, no hay manera de consagrarse a Dios para hacer el apostolado permaneciendo en el mundo en lugar de ir al convento. Y ese es el deseo que ella presentó muchas veces a Pío XI primero y a Pío XII después. Y así en 1919, con otras 12, o con otras 11, mejor dicho, y bajo la guía de Gemelli, se consagró inicialmente. Es una consagración todavía no formal, pero sí de alguna manera ya en el corazón para vivir ese apostolado en el mundo. Bueno, colaboró especialmente en estas 3 obras que he dicho, la Universidad Católica también, ella fue incluso la contable de la universidad, colaboró en la obra de la Realeza de Cristo dedicada a la educación litúrgica del pueblo italiano y en la Juventud Femenina de Acción Católica en Italia. Dejo a estos 2 gigantes iniciales de los institutos seculares que tenían muy claro que tenía que ser un instituto secular y paso al tercero, también italiano. Y también él hizo ejercicios espirituales cuando tenía 22 años con el padre Gemelli y otro Monseñor Olgiati, y decidió consagrarse a Dios precisamente en aquel momento en lo que era el sodalicio o la Asociación Misioneros de la Realeza de Cristo. ¿Vale? Y se dedicó en esos años pues a la acción apostólica, también en la acción católica, y descubre especialmente la importancia de la responsabilidad de los laicos en la Iglesia y en el mundo. Giuseppe Lazzati fue un hombre que tuvo y ha tenido y es reconocido por todos en Italia y en el mundo entero como uno de los padres de la Constitución italiana de después de la Segunda Guerra Mundial. Italia estuvo, digamos, anteriormente en la época del fascismo previa a la Segunda Guerra Mundial, después la Segunda Guerra Mundial,
y luego sale de ahí pues bastante maltrecha. Y son un núcleo de católicos que forman inicialmente lo que fue el Partido de la Democracia Cristiana, los que pusieron, digamos, las bases de la nueva República Italiana y reconstruyeron el país. Y uno de ellos fue Giuseppe Lassati. Fue muy amigo de Pablo VI y también de Juan Pablo II. Hay varias fotos de él, incluso cuando era cardenal todavía, y era un hombre que hizo mucho por los institutos seculares porque dio a conocer esta vocación a estos papas, ¿no? En 1938, sin embargo, abandona este instituto porque no entendía que todos tuvieran que dedicarse a la Universidad Católica. El padre Gemelli quería esto, que todos los miembros se dedicaran sobre todo a la Universidad Católica de Milán. Y él con otros no lo ve y entonces con dolor, pero de manera muy leal, le dijo al padre Gemelli, pues mire, es que no lo veo. Y dice, bueno, el padre Gemelli le dijo, bueno, pues si no lo queréis, pues adelante. Se puso bajo, digamos, la guía del cardenal Suster, el cardenal de Milán, que les pidió que crearan una nueva asociación que luego dio lugar al Instituto Secular de Derecho Pontificio Cristo Rey, que es quizá el instituto secular de hombres más importante. Ha sido profesor, rector de la Universidad Católica, incluso después de todo esto, porque era un catedrático magnífico. Ha sido diputado, redactor de la Constitución italiana, un hombre muy reconocido. Otro de los fundadores, nos vamos del campo, digamos, franciscano, hemos estado, sobre todo Padre Gemelli, al campo salesiano. Y este que fue el tercer superior o rector mayor de los salesianos, es decir, el tercero después de Don Bosco, pues vio también que tenía que impulsar a un grupo eran mujeres sobre todo, en principio, aunque luego se fundaron también los voluntarios, a un grupo de voluntarias de Don Bosco. Y estas fueron, pues eso, en 1910, un grupo de jóvenes que querían ser apóstoles en el mundo y que tenían un deseo de consagración. Y bueno, dio origen a estas voluntarias de Don Bosco. Él lo describe así. Se encontró ante un pequeño grupo de fervientes oratorianos, hombres, mujeres, pero sobre todo mujeres, que plenamente desarrollados en el campo profesional, en un momento determinado sintieron el deseo de llevar su compromiso al nivel de una plena y auténtica consagración al Señor, sin dejar su modo de vida en sus familias, en sus trabajos, etc. Y él las alentó, y es el fundador de estos voluntarios de Don Bosco. Paso al campo de los jesuitas. Hans Urs von Balthasar. Para algunos es el mayor teólogo del siglo XX. Como digo, pues sacerdote jesuita que pues fue destinado por la compañía a la ciudad suiza de Basilea para encargarse de ser el capellán de los estudiantes universitarios. Basilea tenía pues una gran universidad y entonces estuvo allí desempeñando su misión. Y allí conoce a una mujer casada, pero que le pidió dirección espiritual y que era médico, Adrián von Speyer. Es una mística además de una mística impresionante. Yo he leído varios de sus escritos y es maravilloso, aunque muy elevada. Y se da cuenta, tanto él como ella al cabo de tiempo, que el Señor les ha unido para una obra concreta y es para fundar algo así. En aquel entonces todavía pues, no se habían puesto en marcha la propia Mater Ecclesia, pero en 1944 fundan
la comunidad de San Juan entre los dos. Y después fundan también una editorial muy importante, la Johannes Verlag, la editorial de San Juan, que va a publicar las obras tanto de Baltasar como de Adrián Bonespierre y que, bueno, publicará muchísimas obras de cristianos, de padres de la Iglesia, etcétera, ¿no? En aquella época, cuando él pide a la compañía que le dejen encargarse de la dirección de este instituto secular, sus superiores no lo ven. Y entonces vive lo que él ha narrado, está escrito, en la mayor tragedia de su vida, porque él quería seguir siendo jesuita, pero los superiores le dijeron que o dejaba el instituto secular, digamos, de esa fundación del Instituto Secular o la compañía que tenía que elegir. Claro, él hizo ejercicios, precisamente, él lo cuenta y vio que el Señor le seguía pidiendo llevar adelante el instituto. Y fue, bueno, pues tuvo que dejar la compañía con mucho dolor. De hecho, de alguna manera fue apartado, incluso, él era un teólogo impresionante, pero fue un poco dejado aparte y es precisamente Juan Pablo II, cuando llega al pontificado en 1978, el que le reconoce todo el valor, le llama, porque él le conocía perfectamente, y le nombra cardenal, pero justo cuando iba a venir a Roma para venir cardenal, pues el Señor se lo llevó. Pero por lo menos tuvo ese reconocimiento de Juan Pablo II de nombrarle esto. Bueno, su obra es maravillosa y es uno de los que más ha profundizado sobre lo que son los institutos seculares. Dejamos a los jesuitas y pasamos a los carmelitas. Ya voy terminando, no os preocupéis, ya voy terminando. Ámbito francés, el padre María Eugenio del Niño Jesús se hizo carmelita y, digamos, con toda la espiritualidad de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz, de Santa Teresita del Niño Jesús, pues él se dio cuenta de que los que iba dirigiendo, laicos, laicas, seglares, le pedían una espiritualidad o una forma de consagración que él intuyó que era algo distinto, no era pues ni ser carmelita ni meterse a contemplativa, pero sí con esa vinculación fuerte con el mundo contemplativo. Y en 1932 funda el Instituto Secular Notre Dame de Vie, entonces no era Instituto Secular, una Pía Unión, una asociación que va a dar lugar pues a este Instituto Secular años posteriores. Y aquí, pues alguien conocido, no podía dejar de nombrarlo, porque si yo estoy aquí hablándoos de todo esto es por el padre, mi querido padre Tomás Morales, el venerable padre Tomás Morales. Él, en una de sus obras que ha publicado Javier del Hoyo, uno de sus biógrafos, pues él lo cuenta así, la experiencia que ya dije de todos los fundadores. Él no quería fundar nada. Él viene a Madrid cuando él es ordenado, eh, pues prácticamente le destinan a Madrid y él empieza su acción apostólica dando tandas de ejercicios a los empleados, porque ya había otro padre de la compañía que daba tandas de ejercicios a los universitarios. Entonces él empieza con los empleados, trabajadores de oficinas, y les mete fuego apostólico para que conquistaran para nuevos ejercitantes, para Cristo y la Virgen, a toda la juventud trabajadora. Vale. Y resulta que al cabo de unos cuantos años, 3, 4 años de estar trabajando con tandas de ejercicios, con reuniones con los que perseveraban, pues un día eh, uno de los jóvenes que hablan con él en el año 1949 le dice: Padre, la obra que llevamos entre manos me parece tan grande que yo me consagraría esto para siempre. El padre, pues que era muy, en este sentido, muy prudente,
le dijo que se lo pensara bien, que no tomara ninguna decisión y que dentro de 6 meses, le dijo 6 meses, por decirle algo así, que volveríamos a hablar del tema. Y él confiesa en los escritos que dice, bueno, yo pensé que esto se le olvidaría y que yo no veía nada de que se podía hacer, porque él le dijo, bueno, entonces ¿quieres ser jesuita? Dominico, ¿quieres hacer sacerdote? Y dice, no, 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 no. Yo quiero permanecer laico y entonces el padre no, no. Fijaros que es 1949, acababa de aparecer en la iglesia la Pro Mater Ecclesia, pero el padre Morales, bueno, lo había seguido, pero luego lo olvidó, digamos. 8 meses después, dice el padre, pensando que se le habría olvidado, aquel joven se lo volvió a recordar. Y en este tiempo, igual que él, y sin haber hablado entre ellos, unos cuantos más le vinieron a decir lo mismo. Y entonces él escribe, entonces, en los últimos meses de 1949, empecé a pensar por primera vez si el Espíritu Santo estaría inspirando estas entregas totales a perfección evangélica sin salir del mundo, para la conquista de la clase trabajadora, actuando en sus centros de trabajo. Es decir, empieza a decir, bueno, si el Señor me lo pide, pues tendremos que hacer algo. Y efectivamente, así nació con aquellos, ese que vemos en la foto es Abelardo, junto al padre Morales, que fue nuestro primer director general y uno de esos que estuvo por allí. Él un poquitín después, en el año 51, pero prácticamente pues ahí nace el núcleo inicial, ¿no? Y no voy a contar más porque esto es lo que os quería. Pero uno de los que, andando el tiempo, escucharía pues, y haría ejercicios con el padre Morales, pues es este que conocemos. Uno de esos jóvenes ejercitantes fue don Francisco Cer. Don Francisco Cer. A hacer un homenaje, digamos, también a vuestro fundador, porque realmente, pues, el Señor se sirve de todo para hacer el bien. Y esto continuará. Yo, hasta aquí es lo que os quería, pues, pues exponer. No sé si habrá sido muy denso, creo que sí, que hoy ha sido denso y largo, No, pero esto era lo que quería compartir con vosotros.